Watulina sisawarni urakasa chamanitaw humapaniwa amtas makoli watulina. Watulina sisawarni urakasa chamanitaw humapaniwa amtas makoli watulina. Wartulina walitani samsasisma ulamahan na yang ulanya wakoli wartulina kumantiki wartulina walitani samsasisma ulamahan na yang ulanya. Y ahora vamos a pasar con las compañeras de la mesa 3. A todos los presentes. Creo que en la mesa 3 hemos estado como 40 mujeres. Ha estado Ecuador, Colombia, Bolivia, Guatemala y creo que nadie más. México. Entonces, de los otros países no han estado. Pero ha habido un debate muy importante de vivencia, de vidas vividas sobre la violencia. El tema, el número 3, es violencia contra la mujer y acceso a la justicia propia y ordinaria. Entonces, luego de haber debatido todo esto, hemos llegado a lo siguiente. La segunda cumbre nos pronunciamos en contra de las siguientes formas de violación de género en nuestro territorio y la violación de las mujeres. Como número 1 hemos puesto acá que en el ejercicio legítimo de nuestros derechos como mujeres de las diferentes nacionalidades, organizaciones y movimientos sociales de la Via Yala, esta cumbre se pronuncie para la protección de todas las mujeres de nuestros pueblos originarios. Que la cumbre se manifieste para exigir a los gobiernos de este continente Abya Yala respeten y acaten los mandatos, los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos originarios, también colocados en las legislaciones y constituciones nacionales de cada país. Hemos visto en el tema de la justicia propia indígena y la justicia ordinaria. Entonces, acá tenemos muchas propuestas que vamos a ser puestas a consideración de ustedes y que también queremos el apoyo, porque ahora estamos en una plenaria donde creo que tenemos que enriquecer todo este documento. Y acá va lo que son las propuestas. Nos hemos puesto de acuerdo con los países y las hermanas que han estado presentes, también compartir para que pueda haber la lectura y así explicarles también, hermanas, lo que ha sido el trabajo de la mesa 3. Yo la llamo a la hermana Lola. Bueno, en base a lo que dijo la compañera, yo le voy a dar lectura a las propuestas que traemos, siempre haciendo énfasis en que las dividimos en dos, en la justicia propia de los pueblos, también digamos cómo ir creando propuestas desde ahí y también desde la justicia ordinaria, viendo que estamos en un sistema mundo donde hay convenios y tratados internacionales en materia de mujeres y de derechos humanos. Entonces, en la justicia propia se propone que es necesario fortalecer nuestro sistema de justicia propio. Para ello se propone crear un Tribunal Supremo de Administración de Justicia Indígena en cada país, con participación de las mujeres indígenas delegadas y legitimadas por nuestras organizaciones de base para los casos de violencia a las mujeres, independientemente de partidos políticos e otros intereses. También está fortalecer los sistemas de justicia propio, garantizando igualdad de jerarquías con la justicia ordinaria, como plantean los derechos de los pueblos, y exigir su financiamiento para garantizar las condiciones para su funcionamiento como parte del ejercicio de los derechos. Crear, fortalecer y posicionar las
instancias y rutas de acompañamiento o normas de control interno creadas por las mujeres concentradas con las autoridades, posicionarlos y exigir su reconocimiento interno en nuestras comunidades y a nivel externo con el gobierno nacional. También crear y fortalecer los procesos de formación para el tema de justicia propio en las comunidades, exigiendo como derecho recursos al Estado para la formación para la justicia propia, formación a las autoridades indígenas sobre el tema de acceso a la justicia de mujeres, crear o fortalecer las escuelas de derecho propio en las comunidades para formación de nuestros jueces propios, formación a las mujeres sobre la justicia propia y las leyes y mecanismos internacionales y nacionales, fortalecer las organizaciones de base, la familia y la comunidad como espacio para fundamentar nuestra justicia, lograr el equilibrio y la armonía. Para ello se propone fortalecer los programas de educación propia, programas de mujer, familia y jóvenes, fortalecer los procesos de formación e investigación en base a los principios y valores de nuestra cultura. Debemos fortalecer nuestra identidad fundamentando procesos como pueblos para recuperar la relación de complementariedad con hombres y mujeres para la revitalización de nuestros valores y principios como pueblos originarios. Crear y hacer leyes internas para regular el consumo del alcohol y drogas en las comunidades, ya que este se veía como un factor que de alguna forma hace que la violencia sea mucho más severa dentro de las familias. Se plantea que no se puede acceder a cargo de autoridad si se tiene antecedentes de violencia de género, intrafamiliar, alcoholismo y no ha sido sancionado y armonizado por las comunidades. Estas son las propuestas que hemos hecho hacia la justicia propia indígena, también tomando en cuenta la justicia ordinaria. Porque, a ver, en Bolivia ya está aprobada la ley de deslinde jurisdiccional, donde habla de la justicia indígena originaria y la justicia ordinaria. Dice, no se debe subordinar ni la una a la otra, pero sin embargo, de lo que está escrito a lo hecho, pues queda mucho trecho. Entonces creo que a eso también hemos analizado con los demás países y por lo tanto vemos cuál es la responsabilidad que debe haber ya de los estados, de los gobiernos, ante esta justicia ordinaria, que eso es lo que muchas veces no deja avanzar y se deja de lado a la justicia indígena. Por lo tanto, hay las siguientes propuestas también para la justicia ordinaria. Impulsar políticas públicas con enfoque intercultural e intergeneracional, garantizando la participación plena y efectiva de las mujeres originarias, institucionalizando las instancias o dependencias de mujer en cada país, para diseñar políticas y programas y dotar de información, herramientas, presupuestos y recursos humanos calificados. Otra, exigir a los estados dentro de la justicia ordinaria la tipificación del racismo. Otra, exigir y promover la participación de las mujeres indígenas en los espacios de diálogos de paz en los países en conflicto, para incluir el tema de reparación de las mujeres víctimas, en especial frente al delito violencia sexual como delito de lesa humanidad. Otro, exigimos a que los informes de la CEDAW incluyan los informes sombras para la CEDAW, para que se reconozca la particularidad de las mujeres indígenas. En este hemos dicho porque la CEDAW toma en cuenta, bueno, a las mujeres como mujeres, pero específicamente a las mujeres indígenas es algo general, entonces por eso es que se pide en esa propuesta.
Otro, exigir a las leyes de todos los países para que brinden las garantías reales para ejercicio de los derechos de las mujeres. Otra propuesta, exigir al gobiernos nacionales y nuestros gobiernos la participación efectiva de las mujeres indígenas en los procesos internacionales, como Conferencia Mundial de los Pueblos en Nueva York, 2014, Cairo, Beijing, la COP. Otra, demanda al Estado en el marco de las discusiones de la Agenda Post-2015 se reconozca la participación de las mujeres indígenas originarias. Otro, exigir el cumplimiento a los funcionarios de justicia, el respeto a los derechos de las mujeres indígenas, exigir formación a los funcionarios, exigir que no existan antecedentes de violencia en ningún funcionario. No queremos pertinencia cultural, sino que necesitamos respeto al ejercicio de nuestros derechos. Otro, exigir el cumplimiento, las leyes especiales de protección de los pueblos indígenas y las mujeres, como ser las leyes, sentencias de la Corte, autos de salvaguardas, existentes en cada país para garantía y pervivencia de los pueblos. Se exige de manera urgente a los estados de este continente Abya Yala cese la expulsión de mujeres de sus pueblos por falta de tierra, de trabajo, por desplazamiento forzado a causa de guerras internas, de seguridad social, de educación y salud, para que no tengan que dejar a sus familias y comunidades y tengan que convertirse en migrantes en busca de trabajo fuera de su tierra y territorio. Hacemos responsable a los gobiernos por las diversas violencias a las cuales son víctimas las mujeres inmigrantes en los diversos países. Exigimos al gobierno de México mecanismos jurídicos de protección a las mujeres indígenas migrantes en todo el recorrido desde la salida de sus territorios a lugares de llegada de otros países de origen. Otro, exigimos se cumplan las garantías de reparación a los pueblos por las víctimas de la violencia por conflicto armado, en especial la violencia a las mujeres víctimas en violencia sexual. Exigimos garantía para las mingas, movilizaciones y acciones de exigibilidad de derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. Las mujeres en el continente del Abya Yala rechazamos la criminalización a la protesta social que se está realizando en los diversos países. En especial, exigimos justicia y reparación para las víctimas de las 8 marchas nacionales perpetradas el 25 de septiembre del 2011 por la masacre de Chaparina en el departamento del Beni, Bolivia. Que en todos los países se incluyan los derechos laborales a las trabajadoras domésticas y todo el continente. Que muchas de las mujeres son indígenas porque ya se erradicó la servidumbre y la esclavitud en el mundo. Eso sería, hermana, las propuestas que se han trabajado para que tomen en cuenta los estados, los gobiernos respecto a la justicia ordinaria. Y luego tenemos las propuestas para la comisión para que retomen por la cumbre general. Tenemos el pronunciamiento. Pedimos a la cumbre se pronuncie. 1. Solicitando al Gobierno Nacional de Colombia que se abra la participación de los pueblos indígenas y que las mujeres indígenas en los procesos de paz que se realice para el fin del conflicto político armado. Como pueblos indígenas del Abya Yala, se propone se conforme una comisión de todos los países
que acompañen y realicen veeduría a este proceso de paz que tiene un impacto en los pueblos indígenas y todo el continente. 2. Solicitamos a esta cumbre se pronuncie para que el gobierno de México declare la alerta de violencia de género para el estado de Chiapas. Y 3. Se plantea la necesidad de conformar en esta cumbre la coordinación continental para dar seguimiento a la cumbre y participar en los espacios internacionales y hacer seguimiento a los convenios internacionales y mandatos. También, como decía la mesa 1, en la mesa 3, también estamos pidiendo la conformación de la Coordinación Continental de Mujeres. Gracias. Bueno, igualmente en esta misma dinámica vamos a pedir si es que tienen aporte, alguna pregunta, dígalo. A ver, con respecto pues a lo que es en cuanto a la justicia propia, pues yo pues tengo una sugerencia con respecto a aplicación de justicia propia dentro de los territorios, es que se exija que el Estado pues ofrezca una estructura política, administrativa y física para que las comunidades pues puedan ejercer su justicia propia dentro de los territorios, porque es que resulta de que cuando se comete un delito dentro de los territorios, por falta de infraestructura física o por falta de infraestructura administrativa, tenemos que dejarle ese procedimiento a la justicia ordinaria. Entonces, que se ofrezca esa estructura política, administrativa y física, porque en las comunidades de pronto no hay esa estructura física, y que esos delitos que sean cometidos en el territorio sean juzgados dentro de los territorios y no sean ofrecidos a la justicia ordinaria para que sean mandados como animales a nuestras cárceles, y que los indígenas sean tratados como animales, porque llegan a las cárceles y son tratados como animales, como unas bestias salvajes, y no les prestan atención, y es más, llegan a morirse dentro de nuestras cárceles. Entonces esa es la exigencia que debe ofrecerse esa estructura dentro de las comunidades. 2, que se haga seguimiento y veeduría para que los gobiernos respeten esa autonomía de justicia propia, porque de igual forma también se está discutiendo y se está peleando con los gobiernos para que tengan ese respeto por la autonomía que actualmente nosotros tenemos como autoridades indígenas, que todavía es la hora y estamos peleando con respecto a esa autonomía indígena que tenemos de manera general a nivel de nuestra normatividad nacional e internacional. Gracias. La propuesta a nivel de Estado, lo que quiero sugerir que se pueda incluir, por ejemplo, que se exija a los gobiernos de turno que tengan que respeten la estructura tanto de la aplicación de la justicia indígena originaria como la aplicación también de la justicia ordinaria. Actualmente la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria está siendo subordinada, entonces no hay una buena aplicación de justicia porque todos están subordinados políticamente. Entonces nosotros lo que queremos exigir también es que los gobiernos, los partidos políticos no pueden entrometerse en una estructura como es la aplicación de la justicia indígena originaria y la justicia ordinaria. Tiene que haber una imparcialidad en el sentido de que se tiene que aplicar la justicia. Yo quería, no sé si quizá yo me perdí esa parte, pero yo quería que quede explícito una exigencia de parte de la Cumbre de Mujeres para que la violencia interna o la violencia contra los cuerpos de las mujeres, contra las mujeres, sea también parte de las demandas o de los mandatos de la cumbre mixta. O sea, que no seamos solo las mujeres que nos preocupamos sobre la violencia contra la violencia interna, sino que la quinta cumbre
indígena de Abya Yala se pronuncie contra la violencia a los cuerpos de las mujeres, porque los cuerpos de las mujeres son nuestros territorios y nuestros territorios son también nuestros cuerpos. Así que la defensa del territorio, la defensa de nuestros cuerpos. ¡Hayaya! Una de los análisis que se hacía en esta comisión número 3 era que nosotros tendríamos que sacar una tarea de aquí, de esta segunda cumbre como mujeres, y es que para la tercera cumbre nosotros podamos tener unos datos estadísticos de cómo ha evolucionado esa violencia contra las mujeres en nuestros países, ¿sí? Y que cómo nosotros entrar a dinamizar la parte de la, digamos, de la violencia en nuestros pueblos, en nuestros resguardos, en nuestras naciones, es haciendo denuncias, ¿sí? Que nosotros podamos cuantificar cuántas denuncias hay y hacer seguimiento, qué justicia se ha hecho, tanto en la justicia propia como en la justicia ordinaria, y hacer pronunciamientos y denuncias, porque es que tenemos que ir del silencio a la palabra. Si nosotros, o sea, la violencia contra las mujeres ha sido ha sido eterna, ha sido perpetua. Tenemos que romper esa cadena. ¿Y cómo la rompemos? Denunciando. Por humilde que sea la mujer violentada, por humilde que a la mujer la maten, por humilde que sea la mujer que muera. Por ejemplo, una mujer muere de parto. Ahí, ¿quién tiene la culpa? Una niña muere de desnutrición. ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿Sí? Que nosotros podamos hacer denuncias desde diferentes ángulos, porque tenemos violencia desde el Estado por el abandono, tenemos violencia interna en nuestros resguardos, en nuestras mismas comunidades, en nuestros municipios, en nuestros departamentos, en nuestras naciones. Entonces la invitación es que para la tercera cumbre podamos presentar unos datos estadísticos de qué es lo que está pasando, si estamos avanzando en esa lucha contra la violencia contra las mujeres, porque nosotros las mujeres hemos sido siempre violentadas y tenemos que pasar del silencio a la palabra y educar a nuestras hijas y nuestros hijos en ese contexto. Buenas tardes. Creo que hay una cuestión en cuanto a la exigibilidad de derechos a la justicia ordinaria, que así como se habló que ya las que trabajan en el trabajo doméstico no son esclavas, tampoco tienen por qué ser esclavas las muchas mujeres que están trabajando en las maquilas, tampoco tienen por qué ser esclavas las muchas mujeres que están trabajando en distintas empresas y que se les niega el derecho a la sindicalización, y normalmente las únicas estadísticas que salen de violación de los derechos sindicales y laborales son de hombres. Tenemos que poner en evidencia, tenemos que hacer visibles cómo muchas mujeres y mujeres indígenas son explotadas en esas empresas, en las maquilas, y son explotadas con dejación de cualquier derecho. Y otra cuestión, también hay que exigir que cuando una transnacional viole los derechos de las mujeres, violente a las mujeres de varias maneras, porque han habido violencias sexuales directas ejercidas por las transnacionales en Guatemala y en otros países que ya se han denunciado. Tenemos que hacer una campaña fuerte, porque esas transnacionales que hoy están aquí, mañana se van a otro lado, nunca se ejerce la punidad sobre ellas, son impunes a cualquier delito. Por lo tanto, no solamente es el Estado responsable de muchas de las violencias contra las mujeres, sino que tenemos que buscar dentro de la justicia ordinaria, sean tribunales penales internacionales, que las transnacionales que violentan a las mujeres, que las violan, que las agreden, que abusan sexualmente, que las desplazan, que les producen cualquier tipo de violencia, también sean castigadas y no gocen de la impunidad de la que goza el capital transnacional en estos momentos. Una mujer violentada hace 8 meses, fue asesinado mi hijo, y me lo dijeron cuando yo denuncié, cuando yo llevé versiones para que den en la fiscalía, y la señora que lo señaló que ella era la culpable,
Ella dijo, lo primerito me dijo, eso, la fiscala conmigo, amiga, íntima, amiga, que comimos de mano a mano, eso no puede hacer nada. Yo más bien me río, vos tendrás plata, tendrás con qué defender, vos no has tenido nada, ni tus hijos no son estudiados. Así me humilló y me quedé yo. ¿Y eso cómo se puede defender uno en esa manera? Y ahora, igualmente ahora mi hermana está detenida en Tulcán. También está detenida mi cuñado por esos juicios de invasores de tierras, y ellos mismos lo hicieron de perseguir, acusando penalmente, culpando penalmente sin hacer nada, y siendo que ellos fueron al revés como ellos nos señalan a nosotros. Ellos son más peores de lo que nos señalan, y así estamos sufriendo y estamos en esa amargura de nuestra comunidad, la Toxtla. Gracias. Concreto y que nos pasó justo ahora en el viaje, que no hemos hecho una denuncia pública y que sí vale la pena que en esta mesa incluso salga como una resolución de protesta, ¿no es cierto?, hacia esas autoridades. Son una compañera, un compañero que venían acá, estaban en nuestra delegación del Ecuador, y cuando fuimos a migración a presentar los papeles de salida, fue como, al menos como estábamos en el grupo, yo me sentí como si hubiéramos llevado a entregarles, porque entraron allí y a sellar sus papeles y ya no salieron, no les dejaron salir porque en la computadora aparecía orden de captura, pero los compañeros ya hace 6 años lograron la amnistía, ya fueron amnistiados por la asamblea, todo, pero la negligencia del mal funcionamiento del sistema, después de 6 años que ya no había proceso ni nada, aparece esta orden de captura, impedidos de salir. Y me dolió como si hubiéramos llevado nosotros a entregarlos ahí, porque de ahí ya no les sacaron y llevaron detenidos. Claro, y nosotros continuamos el viaje y hasta ahora no sabemos si siguen o no siguen detenidos, pero reforzando a la denuncia que hiciera la compañera, es muy doloroso, son los esposos prácticamente, marido y mujer, fue como que les fuéramos a dejar ahí, ¿no? Fue bien injusto esto, pero sí vale la pena elevar una voz de protesta desde esta segunda cumbre continental de mujeres indígenas. Eso. Entonces, continuando, hermanas, si es que ya no tienen más aporte, no sé si necesitan aún que se les lea en uno por uno, pero ahí quiero un poquito, estando con el micrófono en la mano, cuando pedían las hermanas de que pidamos o exijamos al Estado de que den presupuesto para este sistema de justicia indígena, ahí tenía un poco mis observaciones con la experiencia también de Ecuador, de que cuando queremos pedir eso, habría que plantear más bien solamente el aporte, más bien para que la justicia esté enmarcada en la cosmovisión y autoridades propias de los indígenas, porque nosotros planteamos algo así, nos abrieron el espacio de las fiscalías indígenas y resulta que la administración lo sigue haciendo el Estado con los mismos códigos que tienen en el Estado. Entonces es poner nuestra gente para que vayan en contra de nuestro pueblo, y entonces sí es perjudicial. Yo creo que aquí tal vez no estaría muy de acuerdo que se lo ponga como tal de exigir, sino tal vez hay que modificar que a lo interno como pueblos podamos ejercer nuestros derechos de la administración de justicia de los pueblos propiamente desde nuestra independencia del Estado. Esa sería mi sugerencia a esto, ya poniéndome en el plano de los participantes. ¿Estarían de acuerdo así? Entonces, un jayaya, si estamos de acuerdo con todas las conclusiones de la mesa.